y a todas. A mí me parece que en primer lugar habría que, aunque pareciera reiterativo, y la reiteración no tiene en este caso por qué conspirar contra la razón, ni mucho menos, parece como si algo que se reitera con frecuencia fuera en demérito de lo que está contrastado históricamente, pero como digo, la reiteración en este caso es preceptiva por si acaso alguien puede pensar que lo que está sucediendo en este momento en Perú es algo al margen de lo que históricamente ha venido pasando en América Latina. Lo que está pasando en Perú es lo que viene sucediéndose de manera continuada en América Latina, con diferentes formas, con formas de golpe de Estado más sutiles, de la misma naturaleza, pero más sutiles. Y es por ello que había que atender a cómo para darse cuenta de eso y explicarlo, a cómo la prensa, los mass medias o los falsimedia, los grandes medios de comunicación está planteando el conflicto. Si ustedes se fijan bien, hace un año y pico cuando aparece Castillo, un indiecito, no lo digo en sentido peyorativo, maestro rural, pequeñito, una especie de muestra inequívoca de lo que fueron algunos de los pobladores o algunas de las poblaciones amerindias, de los habitantes originarios, con para algunos, para los gustos europeos, formas grotescas de vestir, tocado de un sombrero de ala ancha y en ocasiones hasta de una pronunciación atropellada. Además, aparece en un contexto de violencia verbal como el que se da sistemáticamente en Perú, en el que las continuadas invocaciones al pucherazo electoral, fíjense ustedes, luego lo explicaré cómo funcionan los partidos políticos en Perú, fuera algo difícil de entender, cuando viene siendo históricamente habitual, no solamente en Perú, sino en muchos otros lugares de América Latina. Ese descrédito en el que se embarca la llamada oposición lo hace sobre bases que tienen un fuerte componente xenófobo, un fuerte componente segregacionista y racista, porque luego daré datos que vienen a significar por qué el comportamiento de esta gentuza a la que me estaba refiriendo. Vayamos entonces al contexto histórico, al que quería referirme antes como preámbulo, para explicarnos por qué se produce esta reacción y por qué se arremete contra el indiecito y por qué se trata de descalificar y por qué a la aparentemente democracia formal peruana se le da toda la cobertura mediática de la que ha gozado, vamos a referirnos concretamente en nuestro país. Miren ustedes, John Jay fue un político, jurista, diplomático de oprobiosa condición, nacido en el año 1745 y fallecido en 1829, norteamericano. John Jay dejó para la historia una frase que es el paradigma del comportamiento que a posteriori el país que le vio nacer ha venido teniendo en el mundo y con él todos aquellos que se han convertido en sus seguidores y epígonos. Dijo aquello de: son los propietarios de este país los que debieran gobernarlo. Son los propietarios de este país los que debieran gobernarlo. Está haciendo una afirmación de clase,
de defensa de la clase privilegiada que viene a indicar claramente el modelo sobre el que se instala el pensamiento de la sociedad norteamericana, porque no podemos olvidar que este John Jay, además de primer presidente de la Sala Suprema o Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nombrado por George Washington, fue además, como digo, un significadísimo jurista. O sea, es el cuerpo de los propietarios con el aval del cuerpo jurídico y judicial del país y con el apoyo del sistema, los que tienen que gobernar el país. Pues bien, si ustedes se fijan bien, después viene la doctrina Monroe, 1822, América para los americanos, que fue un desarrollo depurado, posterior, de aquella afirmación de Thomas Jefferson que decía: América tiene un hemisferio para sí misma. Posteriormente, en 1847, aquella declaración que fue llamada el Destino Manifiesto. ¿Qué es el Destino Manifiesto? El Destino Manifiesto es el corpus, diría yo, justificativo, el cuerpo justificativo de ese principio que convierten en axiomático de que los Estados Unidos de América es una nación, es un país ungido por la mano, por el dedo divino, confiriéndole la condición de el país elegido, con derecho, por tanto, a intervenir, a decidir, a ocupar y a imponer. Pero sigamos. Después vino lo que se llamó el inicio de las guerras imperialistas. Hasta Lenin habla de que la incorporación a la resulta, cuando ya la guerra prácticamente estaba finiquitada entre los mambises cubanos, los independentistas cubanos, y España, como digo, la incorporación a la resulta de los norteamericanos a esa guerra hace que se concluya lo que se llamó la guerra hispano-cubano-norteamericana con la ocupación de Cuba y la apropiación de la misma, que en aquel momento coincidió también con la de Puerto Rico, la isla de Guam y con las Filipinas. Fue después de este hecho, la primera guerra imperialista, cuando se produce aquel otro principio acuñado por Teddy Roosevelt, que formó parte del cuerpo invasor, que se llamó la teoría del garrote, del gran garrote. Teddy Roosevelt decía: palabra suave, llevando siempre un gran garrote en la mano. Continuamos. Posteriormente vino lo que se llamó las intervenciones en aras de ese principio del gran garrote, que legitimó la fuerza bruta que impusieron sobre el continente americano y especialmente sobre Centroamérica. Pero seguimos. En 1833 llega el bondadoso Franklin Delano Roosevelt hablando de la buena vecindad, que en definitiva escondía también la posibilidad de que cuando los desarrapados que intervenían en las cuestiones de estados, en la economía, en la cultura, etcétera, de los países latinoamericanos y caribeños, no se pusieran de acuerdo, los norteamericanos se sentían avalados por esa teoría, por ese principio, por ese axioma a intervenir. En 1945 la Guerra Fría y el triunfo en la Guerra Fría posterior
de los norteamericanos. Para entonces, para cuando se produce la debacle de la Unión Soviética, ya los norteamericanos habían intervenido en Guatemala, habían intervenido en República Dominicana, habían intervenido en Cuba, anteriormente en Nicaragua. Seguimos. En 1969, cuando se produce la caída del muro de Berlín, se produjo aquello que se llamó el Consenso de Washington, que fue ni más ni menos que la confirmación, con aquel Consenso de Washington, de que había triunfado el sistema neoliberal y el Fondo Monetario Internacional se encargaba del control exhaustivo del cumplimiento de todas las normas neoliberales que habían pasado por ese tubo de ensayo que fue el golpe de Estado de 1973 en Chile. Bien, luego, después del llamado Consenso de Washington, Francis Fukuyama dice el fin de la historia. El sistema neoliberal ha triunfado y entonces de lo único que se trata es de que los grandes organismos financieros internacionales controlen el cumplimiento de las pautas neoliberales impuestas por el imperio. Posteriormente llega lo sucedido en el 11 de septiembre del 2001 y hay un salto de calidad con la expresión más militarizada, dramática y sangrienta que lleva a cabo George W. Bush de lo que es el imperialismo norteamericano y el dominio que sobre el mundo se ha ido produciendo. Pero claro, ustedes dirán, bueno, y este preámbulo histórico, desde John Jay, pasando por Thomas Jefferson, después Monroe, posteriormente Teddy Roosevelt, ¿a qué viene? Simplemente para reafirmar que lo que está pasando en Perú tiene que ver con este proceso al que anteriormente me he referido. Porque no es verdad que sea una algarada promovida por un pobre indiecito, lo mencioné anteriormente, tocado de un sombrero grotesco de ala ancha, bajito, pequeñito, con atropellado hablar, que le haya dado por dar un golpe de Estado que ha abortado, miren por dónde ustedes, la representación popular en forma de partidos representados en el Congreso peruano. Voy a intentar desmontar esto. El caso de Perú. El caso de Perú. Antes de hablar de Perú y de lo que ha sucedido, hablemos de su estructura étnica. En Perú, más del 60% son mestizos. Más del 26% son pueblos originarios, empobrecidos, misérrimos. Tan solo un 5% blanquitos. Un 3% y pico negro y 1,2% de origen asiático. Y luego un porcentaje también mínimo de 3% de otros. El 5% de la minoría blanca, criolla, procedente, descendiente de aquellos que se pusieron o que pusieron al frente de la República Criolla después de la descolonización, entre comillas, la descolonización española, controlan el ejército, el sistema financiero, el gobierno, el Estado, la economía, la cultura, las artes y la Iglesia, que cumple un papel fundamental en esta, digamos, situación de la que gozan los blanquitos. Problemas que tienen en Perú, los voy aquí a mencionar. Segregacionismo racial, pobreza, delincuencia, corrupción, el problema de la tierra, de la estructura de la propiedad. Y lo que yo llamo el gamonalismo político. El gamón
es una planta que se da en zonas muy desérticas, con poca irrigación hídrica y que tiene una gran capacidad de resistir. Gamonal se le llamaba al que había accedido por medios ilícitos a la propiedad de la tierra, quitándosela al indígena. Ilícitos violentos en la mayoría de los casos. Eso de alguna manera se consigue modificar cuando la reforma agraria de 1970 del general patriota, general de izquierda, Juan Velasco Alvarado. Pero sin embargo ha habido ese gamonalismo de naturaleza rural y pegado a la tierra, ha sido sustituido por una especie de gamonalismo de naturaleza y carácter político, donde los detentadores del poder lo son prácticamente desde la época de la colonia, fundamentalmente blanquitos. Expresión del poder, el Congreso. Hablemos del Congreso. Los últimos análisis demoscópicos los últimos análisis de opinión, hablan de que tan solo el 6% apoyan en este momento al Congreso. Más del 90% lo desaprueban. Bueno, pues este Congreso, y después de la destitución, la detención y el apresamiento del presidente legítimamente elegido, estamos hablando de un país que tiene un sistema presidencialista y unas elecciones que no son presidenciales y por tanto de elección directa del presidente. El presidente no lo elige el Congreso. El presidente no lo elige el Congreso. Pues bien, en menos de una hora, lo que Héctor Béjar, luego explicaré quién es Héctor Béjar, denominó como bandas o pandillas, que no partidos políticos del Congreso, dan carta de naturaleza, por supuesto, con el espadón, llamando la atención sobre cualquier inconveniente que pudiera darse, y lo sustituyen al indiecito de hablar atropellado por Dina Boularde en menos de una hora. Héctor Béjar fue un guerrillero, se decía así, guevarista. Fundó el Ejército de Liberación Nacional. Todo el que no haya sido guerrillero o revolucionario en América Latina es que no tiene conciencia. Es que no tiene conciencia. Pues bien, fundó el Ejército de Liberación Nacional y estuvo operando hasta prácticamente la llegada de Juan Velasco Alvarado, en cuyo gobierno participó. Héctor Béjar fue nombrado por el legítimo presidente Castillo ministro de Relaciones Exteriores por su gran solvencia diplomática, su gran conocimiento internacional, su más que acreditada experiencia y su más que reconocido prestigio. Duró 15 o 16 días. Forzaron a cesarlo. Fue el primer signo de debilidad que sin duda Castillo mostró ante las pandillas y las bandas del Congreso de las que habla Héctor Béjar. El argumento no pudo ser más kafkiano. Según decía, Héctor Béjar había acusado a la CIA de estar detrás de la creación del grupo así llamado terrorista Sendero Luminoso y que no tenían la menor extracción popular ni revolucionaria. Luego contaré algún detalle en la que yo tuve, alguna relación que yo tuve con Sendero en su momento. Pues bien, Héctor Béjar
califica de bandas y pandillas, y lo hace además convencido porque afirma de que en Perú los partidos, o sea, las bandas y las pandillas, son una especie de franquicias, propiedad de los líderes de esos que llaman ser los más significados o las caras más reconocidas de los partidos. Por ejemplo, Keiko Fujimori, Keiko Fujimori, mi japonés no es muy bueno, Keiko Fujimori, resulta que el nombre de su partido, digamos el logotipo de su partido es una K de kilo, Keiko. Pues bien, ahí no hay elecciones internas, ahí no se cambian las direcciones de los partidos, ahí no hay participación de ningún tipo. Los partidos son los que deciden a quién tienen que votar, quiénes son los que en definitiva aparecen luego como representantes del mismo y miembros de la bancada. Pues bien, el sistema de partidos de Perú no existe. No tiene que ver con ningún otro lugar donde haya una democracia representativa formal. No ya en Europa, sino ni tan siquiera en América Latina. Lo digo para que cuando leáis en los medios de comunicación que el Congreso dicen ha conseguido parar el golpe y reponer la democracia, reíros. Lo que hace, y luego lo explicaré con más detalle, el presidente Castillo es ejercer un derecho que le viene dado por la propia Constitución peruana de 1993. El presidente tiene capacidad, cuando se produce alguno de los supuestos contemplados en el artículo 134 de la Constitución, para disolver la Cámara. Es por eso, cuando el presidente Castillo anuncia la disolución, que automáticamente procede de la manera tan contundente que lo hace el Congreso. Con el espadón al lado, destituye a Castillo y ordena su apresamiento. ¿Cuál es el problema? El problema en sí mismo no fue que Castillo fuera solamente un indiecito desarrapado, un pobre profesor o maestro rural, un miembro de la comunidad originaria o indígena. No. El problema estuvo en que Castillo se atrevió a hablar de lo que el pueblo le venía demandando: disolución del Congreso y convocatoria para una nueva constituyente, o sea, para una nueva constitución, donde, entre otras cosas, las coimas y las prebendas de esos que se llaman representantes del pueblo, que solamente lo son del partido, de la franquicia, no pudieran seguir campando por sus respetos como lo hacen. Por tanto, habla de una nueva constituyente. Y habla de abolir el Congreso. Y habla de la creación por los procedimientos que se arbitren y se pacten de una nueva asamblea que elabore una nueva constitución de la que participe la población y se ratifique por el procedimiento establecido legalmente, que no es otro, o con el procedimiento del que se doten, que el democrático, un hombre, una mujer, un voto. Y se apresuran a abortar la iniciativa del indiecito desarrapado. La decisión, en definitiva, del Congreso y del Ejército responde a criterios de defensa de sus intereses de clase. ¿Recuerdan ustedes al principio lo que dije? John Jay, presidente de la Asamblea Constituyente, presidente
de la primera Sala Suprema, de lo que puede considerarse como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, primer presidente del Congreso Continental, donde se reunieron las 13 colonias, cuando todavía no había Estados Unidos de América, cuando ya se empezaron a hablar de América para los americanos y la expansión por el oeste y la ocupación de más de la mitad del terreno de México, entre otras cosas. Están defendiendo los intereses que expresaba John Jay en esa, para ellos, apodíctica frase de: son los propietarios de este país quienes debieran de gobernarlo. Bien. ¿De qué acusan al indiecito? Al indiecito lo acusan, por supuesto, un preso político, lo acusan de rebelión, conspiración y subversión. De momento, y para investigar lo sucedido en esta hora dramática de la historia del Perú contemporáneo, se le ha encarcelado por un periodo de 18 meses. Y con estas 3 acusaciones, en ninguno de los 3 casos, en ninguna corte internacional tendría ni siquiera, sería admitida a trámite, pues corre el riesgo de estar en la cárcel de 10 a 30 años. Un mínimo de 10 años, un máximo de 30 años. Es cierto que Castillo era un hombre que al principio a muchos no nos mereció el crédito suficiente. La predisposición hacia su persona que teníamos lo era más por su condición de persona de extracción humilde, por su condición de miembro de la comunidad originaria, pero algunos elementos de su comportamiento, como fue, por ejemplo, su presencia en la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su rendida admiración expresada ante el representante norteamericano, nos hizo dudar sobre si realmente era la persona adecuada. Pero el nombramiento de Héctor Béjar y de algún otro más miembro del gobierno, pues nos movió a esperanza y a una cierta simpatía. Y es verdad que una forma un poco difusa de comportarse y sobre todo una manera un poco dispersa de hacerlo, en ocasiones nos ponía en crisis. Pero no es menos cierto que era el presidente constitucional. Y no es menos cierto que en más de 1 año y medio de gobierno de Pedro Castillo no ha habido ni un solo muerto en la calle, a pesar de que ha habido algunas expresiones no de naturaleza violenta, pero sí categóricamente, yo diría que contrarias incluso a su política. Mientras que la Dina Boluarte, en un mes escaso, creo que va ya por la centuria, ¿no? Por la centena de muertos, hombres, mujeres y niños. Evidentemente Castillo no gozaba de la simpatía de los militares, evidentemente, que en este caso no representan a la patria, representan los intereses de clase de esa minoría blanca que, como decía John Jay, por su condición de propietario, deben de gobernar el país, evidentemente. Pero, bueno, si alguien tiene dudas de, todavía después de lo que he dicho, de la implicación de los norteamericanos en este proceso, que algunos tachan de local, pero que en ningún caso se atrevería ninguno de los actores que han procedido al golpe de Estado a hacerlo sin tener en cuenta la opinión de la embajada norteamericana en Lima,
simplemente les puedo decir que además de nombrar a un gobierno, la señora Boluarte, donde prácticamente el 50% son representantes del sector financiero, todos del entorno de Kuczynski, el anterior presidente o uno de los anteriores presidentes, anterior a Vizcarra, que fue también cesado y que era miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y representante de la más enjundiosa clase financiera peruana. Y además se me olvidaba, han nombrado también Juanlu a un coronel responsable, jefe de la inteligencia, que fue en su momento el enlace con el Comando Sur norteamericano en América Latina. Con lo cual se puede decir que ahora mismo quien protege, chequea, como dicen o decimos los que hemos vivido durante mucho tiempo allí, en América Latina, chequean el proceso, el Comando Sur norteamericano. Quien piense que son ajenos en definitiva a su historia anterior de intervención continuada en el continente americano, los yanquis, en este caso concreto, evidentemente no sabe de qué va la película en estos momentos. Señores, señoras, en Perú se ha producido un golpe de Estado. El golpe de Estado lo ha dado el Parlamento con el apoyo del ejército y con la aquiescencia igualmente culposa de los grandes medios internacionales de prensa, incluidos los españoles. Castillo hace uso de su derecho constitucional, insisto, reflejado en la Constitución del 93, artículo 134, para que cuando se entiende que está, o se dé cuenta, o considere, o estime, como sucedió el 30 de septiembre con Vizcarra del año 2019, que no ha sido aceptada su política, o no se considera reflejada la misma en las decisiones que luego tiene que tomar de cobertura y de aprobación el Congreso, pues tiene el derecho constitucional a disolver el Congreso y convocar a los 4 meses siguientes elecciones, como hizo Vizcarra, al que nadie llamó dictador, al que nadie llamó tirano, al que nadie deslegitimó. Hoy ustedes oyen la televisión, ven las imágenes, escuchan a los tertulianos, leen no solo los titulares, leen también los colaboradores, las columnas, y la frase golpe de Estado no aparece. Sin embargo, centenares de miles de pobres, de desarrapados, de indiecitos, de pueblos originarios, de negros, de mestizos y algún que otro blanco se están manifestando y se están muriendo en las calles de Lima y del resto de provincias. Y no están pidiendo solo, que también, pero no todos, se repongan el poder a Castillo. Están pidiendo que se restablezca la legalidad constitucional, que se disuelva, que se aplique el decreto del presidente, que se disuelva las Cortes, en este caso el Congreso, y el llamado de Castillo a una nueva constituyente y una asamblea que redacte un nuevo texto constitucional, es el que están demandando hoy millones de personas en Perú. Termino recordando el Perú que aún sigo llevando en el corazón. En el año 1991 yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de los actores que hoy están participando en lo que llaman algaradas. Conocí a Hugo Blanco Galdós, eminentísimo, significadísimo
líder campesino, por supuesto a estos Berja y a muchos otros. Estuve porque fui a presentar la campaña contra el quinto centenario. Al fin y al postre, uno que ha formado parte siempre de esas mesnadas de desarrapados, en este caso en el llamado mundo desarrollado occidental, y no por la ropa, sino desarrapado desde el punto de vista de la cobertura mediática y del reconocimiento social y político, le dio también por reivindicar el reconocimiento a los pueblos amerindios y sobre todo a recordar que conmemorar significa recordar juntos. Y no se estaba recordando con América Latina el pasado tenebroso del continente amerindio como consecuencia de la acción genocida, expoliadora, asesina de los pueblos europeos que ocuparon ese continente. Y queríamos recordar la responsabilidad que Europa tenía con América Latina, con el Caribe, con Centroamérica. Queríamos que recordáramos junto con ellos para determinar responsabilidades y obligaciones. Y estuve presentando la campaña que se llamó 500 años de resistencia indígena, negra y popular por la dignidad de los pueblos. Yo formaba parte de los 500 años de resistencia. No eran indígenas ni popular, pero sí era por la dignidad de los pueblos, que era la pata española de aquel movimiento internacional. Y estuve en Perú. Y estuve en los extrarradios que se llamaban los pueblos jóvenes de Lima. Y vi las ciudades, los pueblos polvorientos. Estuve en San Juan de Lurigancho. Estuve en Guantauno, en Guantadó. Vi situado como si fuera las cuentas de una pulsera en las montañas que rodean a Lima, a los batallones de Sendero Luminoso, que estuvieron en las puertas de Lima, con las banderas, con los sacas, con los disparos al aire, recordando que estaban allí. Tuvimos que presentar nuestra petición formal ante el responsable de Sendero Luminoso que vino a buscarnos para poder entrar en esas poblaciones que estaban controladas por este grupo. Me reuní con la gente con las que simpatizaba del MRTA, que era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que fueron los que ocuparon la embajada de Japón, que entraron las fuerzas y los mataron, los asesinaron allí. Trataban de llamar simplemente la atención sobre la situación. Niños con las barrigas hinchadas, perros que no se veían porque decían se lo comían, gatos que se guardaban en las casas porque no eran visibles ni uno de ellos, porque se lo comían. Mujeres prostituyéndose, hombres muriendo prácticamente de inacción. Estuve en las comunidades originarias, estuve en las zonas rurales. Perú, el mismo Perú que nos han venido poniendo delante de nuestros ojos, el de una economía pujante, el mismo Perú que sin embargo se desangra porque se desangra por las lágrimas y por la sangre de sus hijos, de sus originarios habitantes, de sus mestizos, de sus pobres en definitiva. Perú, los ciudadanos, hombres y mujeres del país andino, quieren democracia, no la tienen. Es una dictadura la que tiene Perú, desde siempre, desde toda la vida. De los blanquitos, de ese 5%. Pero los mestizos, que son el 60%, los negros, que son el 3%, dicen, y los amerindios, que son el 26%, dicen que quieren un Perú para todos. Eso es lo que hoy nos estamos jugando. Nuestro silencio, estruendoso silencio, nos convierte en culpables. Salir a la calle y no decir que Perú vive, pero quiere vivir para todos, mientras que los matan, y lo hace también con la complicidad del gobierno de España, y con la complicidad del Parlamento de España, y con la complicidad del PSOE, y de la Unidas Podemos, y del PP, y de toda la composición del arco político de nuestro país. Yo brindo por Perú hoy, y brindo como la única forma que lo puedo hacer, llorando por dentro. Saludos.
una cosa, Pepe. Conociste a Béjar, Sí. lo has dicho aquí, y realmente Béjar fue quien escoge, porque el presidente no pertenecía a Perú Libre, él simplemente estuvo buscando un candidato y fue él el que lo trajo. Y sin embargo, bueno, pues duró 15 días, lo echaron. O sea, que realmente Pedro Castillo echa a nuestro compañero Béjar, y no solamente a él, sino a varios de los ministros, por la presión de la ultraderecha fujimorista de Perú. Este hombre ha colaborado con nosotros en alguna entrevista, en los canales nuestros de YouTube, y curiosamente, bueno, él sigue defendiendo, obviamente, a Pedro Castillo, porque lo que está defendiendo es la posibilidad de que tenga un Perú donde se haga una nueva constitución, se establezca una constituyente y se llegue a ver un gobierno inclusivo que gobierne para todos, ¿no? Y eso es lo que se está jugando, como decía Pepe ahora. Ya digo, nos pudo gustar más o menos Pedro Castillo, desde luego no es un golpista, él hizo uso de unas atribuciones que le daba o que le da la Constitución, pero realmente le habían intentado echar por de siete maneras distintas, le habían intentado hacer mociones de confianza, le habían intentado echar de 1000 maneras posibles, porque jamás podían pensar que un representante de los pueblos originarios de Perú pudiera llegar al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que un punto que conocieras a Héctor Béjar y una de las mentes más lúcidas de América Latina. No nos damos cuenta de que cuando tenemos un signo de debilidad, cuando tenemos un fallo en ese sentido, de eso no se da cuenta solamente el amigo que se ve afectado por el fallo, sino también el enemigo. Y el enemigo percibió perfectamente la debilidad de Castillo. Hay quien dice, incluso en alguna entrevista que yo le he oído a Béjar, que el entorno de Castillo desconoce cuáles son las razones por las que Castillo se lanzó a leer ese discurso sin tener en cuenta, porque no la requirió, la opinión de sus allegados. Es probable, pero yo creo que hay ocasiones en las que los hombres, las mujeres, los seres humanos, tenemos un gesto, un acto, una reacción de grandeza cuando nos damos cuenta que estamos yendo contra nuestros propios representados o contra los de nuestra propia clase. Yo creo que Castillo se da cuenta perfectamente de que no había ninguna posibilidad de subvertir el sistema y acabar con la situación de postración en la que se encontraban los pobres si se seguía con este modus vivendi, con el establishment, durante 4 años más. Y vio la posibilidad, por la vía del reconocimiento que hace de sus capacidades y potestad de la Constitución, de subvertir, en el mejor sentido, el orden, el establishment, y entonces entró en conflicto con el poder constituido, con el poder instituido. Entró en conflicto con la minoría blanca, entra en conflicto con el poder criollo, entra en conflicto con la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia no me estoy refiriendo a los miembros de la teología de liberación, que no sé si habrá alguno por allí. Estoy hablando al aparatich de la Iglesia. Que en América Latina el aparatich de la Iglesia siempre se ha sentado a la mesa del poderoso. Nunca lo ha hecho a la América del pobre. Otra cosa son a la mesa del pobre. Otra cosa son, evidentemente, aquellos miembros, Casaldaliga, Frei Beto, de la teología de la liberación, que es así, sin duda, tiene que parecerse más a la Iglesia, de la que su fundador hablaba, según dice. Entonces, esa es la realidad de Perú hoy. Seguirán muriendo porque los pobres han bajado de los cerros para reclamar justicia. Y lo único que tienen para perder es lo único que conservan, que es la vida. El resto lo han perdido. Le han querido quitar su cultura, su costumbre, le han quitado sus tierras.
le han quitado su orgullo, le han matado a sus hijos. ¿Qué más pueden perder? O sea, esta bronca aún está por resolverse. Esta bronca aún está por resolverse. Pero si ustedes se fijan bien, le están empezando los medios de comunicación a poner sordina al conflicto. Yo recuerdo perfectamente cuando, en la época de la guerrilla contrarrevolucionaria, la contra en Nicaragua, recuerdo cuando los norteamericanos, la CIA se acreditó, incluso el Tribunal de la Haya sentenció en favor de Nicaragua y en contra de los Estados Unidos, cuando los norteamericanos dinamitaron el puerto de... no me acuerdo cómo se llamaba el puerto. Sí, puerto que da al Pacífico. Ahora me acordaré. Pero claro, mientras que estuvo la guerra, mientras que se habló de las tropelías cometidas por Ortega, mientras que habló de las tropelías cometidas por el ejército sandinista, Corinto, puerto de Corinto, mientras que se hablaba de los desmanes supuestos y de la pérdida de PIB, y se hablaba de la hambruna, etcétera, etcétera, como consecuencia de la guerra, había noticias. Cuando gana las elecciones la Renca, la Violeta Chamorro, le decían Renca porque era un poquito coja, también me cogió a mí aquí proceso allí, hombre, qué mala suerte. Parece que la parca me persigue, ¿verdad? Automáticamente desapareció de los tabloides el conflicto en Nicaragua. Ahora vuelve de nuevo a aparecer. Y vuelve a aparecer porque Nicaragua está formando parte también de ese nuevo mundo que se está gestando y del que hablará Juan Luz ahora. Ese nuevo mundo donde los países emergentes empiezan a pedir voz, más allá del el concepto unilateral, unipolar que los norteamericanos tienen. Y los brasileños empiezan a pedir su voz en el cenáculo, ¿verdad? Y los surafricanos empiezan a incorporarse al BRICS. Y Pakistán, Indonesia, China, India. Y un mundo nuevo empieza a emerger. Y se están empezando a alterar el equilibrio, falso equilibrio que existía hasta este momento, ¿verdad? Y mientras tanto, y ya termino, y como se dicen o decimos en Cuba, los europeos seguimos comiendo mierda, rindiéndole pleitesía a la OTAN y a Washington, que ni siquiera a Bruselas. Bueno, yo no sé si merece la pena que me siente ahí o ponga el profesor que haga una transparencia sobre el tema de la actualización de la guerra de Ucrania, o que prepare algo, o que directamente sigamos hablando y preguntando por lo que os pueda un poco interesar. A mí me da exactamente igual, cualquier cosa se puede hacer. Preámbulo, ¿no? Sí, tenemos realmente poco tiempo. Bueno, por actualizar un poco lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos aquí para hablar básicamente de Ucrania, que es lo que estamos viendo. ¿Me puedes enganchar un poco el ordenador? Pásame por favor la mochila, y ya lo hacemos rapidito, pero gracias. Mira, la última vez que hablamos de estos temas hace ya, pues fue el año pasado, y han pasado muchas cosas en Ucrania que creo que puede ser interesante que las comentemos al menos. Por un lado, ostras, no recordaba que se había quitado todo. No despares, no pasa nada, ¿no? Mira, uno de los temas realmente novedosos que han sucedido durante este mes y pico que hemos estado sin hablar es una... Bueno, realmente me decía que una de las cosas que han sucedido durante este tiempo
es que ha llegado la confirmación de algo que hemos venido hablando aquí muchas veces, ¿no? Yo a veces, uno quizás peca de ingenuidad. Yo siempre había dicho que era muy probable que a Europa la hubieran engañado con el tema de los acuerdos de paz en Ucrania, y que por un lado Ucrania y por otro lado Estados Unidos habían estado preparando la guerra que se estaba desarrollando a partir del 24 de febrero del año pasado. Y bueno, teníamos al señor Poroshenko, que este era un oligarca, un oligarca muy conocido del sector del chocolate, que a él le llamaban el Chokochenko, y este oligarca llega a ser presidente. Los ucranianos tienen también sus órdenes, ¿no? Petro Poroshenko llega a ser presidente y él, pues hace cuestión de unos meses, se declara que los acuerdos de paz que se habían montado para integrar a las dos repúblicas independentistas o autonomistas en aquella época de Donetsk y Lugansk era prácticamente una mentira en la que yo creía que Europa había caído y que Estados Unidos había montado la guerra de Ucrania sin haber sin haber participado para ello ningún país europeo. Pero, ¿qué sucede? Pues que tanto Macron como Angela Merkel reconocen que sabían que los acuerdos de Minsk eran una estratagema solamente para preparar la guerra que se está produciendo en este momento. Y esa guerra tenía una misión, que era darle la solución final al pueblo del Donbass y al pueblo de Novorossiya, y la solución final, Hans creo que ya sabe que significa una palabra que utilizaba Hitler para darle esa solución final a los judíos, que era acabar con ellos, o en este caso también que los que no pudieran acabar con ellos, directamente expulsarlos del país, de su tierra, que le vio nacer por decenas y decenas de generaciones. Mirad, otra cosa, por actualizar la información que se maneja de este mes y algo que ha pasado, es que el ministro de Defensa de Ucrania ha dicho otra cosa absolutamente increíble, ¿no? Nosotros estamos, esto es a tenor de lo que ha pasado con los Leopard, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo una misión de la OTAN y sin embargo no estamos jugando, la OTAN no está derramando su sangre. La sangre que se derrama es la sangre ucraniana y por eso la OTAN nos tiene que dar todas las armas que estamos pidiendo, que al final, después de mucha historia, siempre lo consigue. O sea, que por una cosa o por otra, ahora hablaremos, al final se consigue. Al final, la guerra que se está desarrollando en Ucrania simplemente pone el escenario una guerra de Estados Unidos contra Rusia, como hemos venido avalando desde el primer momento en estas tertulias. Un papel que no es que haya aparecido ahora, pero sí ha habido alguien que lo ha recuperado y lo ha metido en el discurso. Un papel muy, muy interesante que aparece en su día publicado en una columna de New York Times que tengo ahí. No me dejaban ampliarlo más porque si no tenía que pagar. Ahí está la introducción donde en ese momento se desmintió, estábamos hablando del año 90, 91, donde decía que Rusia era enemiga por naturaleza de Estados Unidos. Daba igual que Rusia fuera comunista, socialista, anarquista o capitalista, pero era demasiado grande. Y como era muy grande, algún día podía levantar la cabeza y hacerle sombra a Estados Unidos. Y había que prevenir la aparición de un nuevo rival. ¿Qué significa eso? Porque daba igual, que ya podía hacer encaje de bolillo, que la guerra, que Rusia siempre iba a ser un enemigo y siempre iban a luchar contra ellos. La historia es que, una vez que aparece esto, me puse a buscar, como siempre hago, en los documentos oficiales desclasificados, y en este caso, en una desclasificación de documentos del Departamento de Defensa, aparece ese documento que da la razón, porque además está señalado justamente ese documento lo que consiguió el New York Times en ese momento, y está avalado por ese papel, que los tengo a disposición de cualquiera que lo pida, como siempre. Mira, he actualizado el tema del armamento que se está destruyendo oficialmente por Rusia en Ucrania. Un dato más o menos aproximado, pero ahí están. Y lo hago por dos motivos, porque vamos a hablar un segundo, porque no tenemos mucho tiempo, de los tanques, pero fijaros, a día de hoy, porque mientras estaba ahí lo he ido actualizando, al día 26 de enero de 2023, se han destruido 379 cazas de combate en Ucrania. Y decimos, ¿cuántos cazas tiene España? ¿Cuántos cazas tiene España? 140.
está luchando Ucrania contra Rusia, o quién está detrás de esos 379 casas, que Ucrania es un país pobre, un pérdida relativamente, totalmente casi desarmado, y fijaros el armamento del que dispone o del que disponía, porque eso es lo que se ha destruido. 204 tanques, helicópteros de ataque por 23 que tiene el ejército español. Cerca de 3.000 drones por 0 drones de combate que tiene el ejército español. Y vamos al dato de los blindados. 7.634, de los cuales más de la mitad son tanques. O sea, fijaros que porque vayan ahora un batallón de Leopards, o que España mande uno, que Ucrania, que Polonia mande otro, y que Rusia, y que Alemania mande otro, y que luego Estados Unidos mande otro batallón de Abrams. 100 van ahí, y necesitan 300. Necesitan 300 para intentar defenderse, pero es que están destruyendo. Se están destruyendo, si hacemos las cuentas, a raíz de 150 tanques al mes. Y con los blindados. Si no tengo blindados son más, fíjate, ahora son por 8.000 dividido entre 12, son más que eso. O sea, al final, lo que se le va a mandar a Ucrania, de momento al menos, da para un mes de guerra. Cuando se acabe, veremos qué van a pedir que manden. Pues yo creo que lo siguiente es siempre o bien mandan más, si se puede, o bien, como estamos siempre, subiendo la apuesta. Hemos acabado con todas las reservas de armas de fabricación soviética. Ahora estamos ya con armas de fabricación de países de la OTAN. Y ya ha habido Reino Unido que dice que quiere mandar helicópteros, luego lo desmintió. Holanda, que ha dicho que quiere mandar F-16, y que al final se está hablando de la posibilidad de que se pase la línea roja y que esto se convierta en una guerra nuclear. Yo espero y deseo que eso no pase nunca, porque ya aquí hemos visto el potencial nuclear que tiene Rusia. Sabemos que un solo tiro del Sarmat, hipersónico, Mach 30, indetectable, imparable con las defensas antiaéreas existentes en este momento, un solo disparo, con las 14 ojivas nucleares, o 15, o de 13 a 15 era, de avant-garde, que se llama, que cada una se puede abrir hacia una zona diferente, van a Mach 30, digo imparable. Además sale de la órbita terrestre como un cohete, son un cohete de 3 etapas, etcétera, etcétera. Un solo tiro es capaz de destruir Francia, Reino Unido, un solo tiro, o 16 tiros, destruir todo Estados Unidos. De momento están en fabricación 23 de estos Satán 2, que es el nombre que le ha puesto la OTAN. Pero si hablamos del Poseidón, que lo lanzaron hace unos días, ya lo han armado, hay un buque, un Belgorod, un submarino nuclear que está dando vueltas por ahí con él. Un solo de estos drones subacuáticos, que puede ir hasta 70 nudos debajo de agua, que puede estar años enteros a 1.000 metros de profundidad escondido, que es indetectable porque además tiene un motor eléctrico nuclear que no hace ruido y que además tiene un sistema de guía que no tiene que ver con los GPS ni con el sistema GLONASS. Puede decir, me pongo a no sé cuántos, 50 kilómetros de Nueva York, estallo, monto una ola de 500 metros de altura y además monto un tsunami radiactivo que es capaz de entrar no sé cuántos kilómetros, 4, 5, 6 kilómetros hacia adentro de la costa y hacerla invivible por cientos de años. Eso está ahora dando vueltas alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que llaman la triada nuclear. Los países nucleares potentes tienen 3 tipos de sistemas. Uno, que están en bombarderos, que están dando la vuelta siempre, o bombarderos nucleares, estratégicos, como el de Palomares, que cayó y fue cargado de bombas nucleares, porque están dando la vuelta al mundo de manera continua. Los otros son los submarinos, que están haciendo lo mismo por todos los mares del mundo. Sabéis que una vez en el estrecho uno se estropea, o no sé qué, uno choca con no sé cuánto. Están dando vueltas siempre porque lo que no quieren hacer es que si llegan a una guerra y destruye Rusia, llega a Moscú y destruye el centro de mando, pues ya no tienen capacidad de respuesta. Pero si tiene los bombarderos en el aire y tiene los submarinos dando vueltas, es imposible, o sea, pueden responder y con una potencia de fuego absolutamente casi ilimitada. Y el tercero, pues son los misiles que están en silos nucleares, que están debajo de tierra. Esa es la triada nuclear,
y la trinidad nuclear de Rusia, a lo mejor no es que sea demasiado grande ni potente, porque están en renovación, pero lo que tiene debajo de agua y lo que tiene ahora mismo con el Satán 2, eso no, ahora mismo es imparable. O sea, es un misil que tiene más de 10.000 kilómetros de autonomía, que tiene vuelo no parabólico, o sea, que no es predecible, yo no sí, lo doy porque va a chocar aquí, tiene un vuelo así y tal, y que se sale de la atmósfera como un cohete, y cuando llega al objetivo, se abre y va a 30 veces la velocidad del sonido. Estados Unidos no llega ni a 6 todavía en las cosas, y luego en antiaéreo no hay nada que eso lo pueda parar, ni siquiera los láseres que están ahora mismo en preparación. Bueno, que no interesa que esa disuasión nuclear funcione y que no lleguemos a una historieta, porque estamos rotos aquí, y evidentemente uno de los primeros, no usar más, no creo, pero los Iskander, Dmitry Medvedev dijo hace 3-4 años que cuando se puso en marcha el escudo antimisiles en Rota, dijo: lo siento, pero me habéis obligado, y he puesto el misil más potente que tenemos en ese momento, que era el Iskander, el Iskander 2, lo hemos puesto apuntando hacia la base de Rota. Y un misilazo de eso acaba con media provincia de Cádiz, o posiblemente más que eso. Si me permite un momento, Juan, hay una cosa que siempre creo que ha quedado fuera de toda duda, y es que la cohetería rusa históricamente ha sido la mejor del mundo. Históricamente, no ha habido una cohetería que se le iguale. Vamos, de hecho, con cohetes rusos están yendo ahora mismo al espacio los norteamericanos. Sí, ustedes recordarán, sí, que perdió la capacidad de hacer efectivamente, ustedes recordarán que históricamente se dijo que el armamento nuclear soviético estaba muy por debajo del norteamericano, que era mentira o de la paridad. Sin embargo, no sé si se han dado cuenta ustedes que en los últimos tiempos la prensa occidental y en general la internacional habla de la superioridad nuclear rusa sobre la norteamericana. Tiene que ver con la cohetería. Hay que recordar que los cohetes norteamericanos los hacen gracias a que se llevan a científicos alemanes que estaban trabajando con el gobierno de Hitler, como von Braun, que se lo llevan, y es el que hace la cohetería. Sí. Bueno, por seguir rápidamente, simplemente actualizar este listado, porque ahora están diciendo que gracias a que enviamos los tanques en España, porque estamos defendiendo a un gobierno democrático, estamos defendiendo la libertad en Europa. Nada más falso que eso, y creo que no hay que explicarlo, ya lo hemos visto aquí muchas veces, pero bueno, la oposición está encarcelada, hay más de 11 partidos ilegalizados, hay un montón de televisiones cerradas, salvo la de Kolomoisky, donde trabajaba Zelensky, que viene de la tele. Es un Estado que tiene leyes de pueblos, leyes racistas, claramente. Los sindicatos prácticamente están desaparecidos. ¿Acordáis de que hace poco se celebró el aniversario de la muerte de los 40 y tantos sindicalistas que quemaron en Odessa? El comunismo, por supuesto, ilegalizado, borrado del mapa, etcétera. El nazismo está dentro de las instituciones, dentro del ejército y dentro del gobierno. La corrupción, lo estáis viendo, el propio Zelensky tiene su dinero en paraísos fiscales, tiene miles de millones en paraísos fiscales, lo cogieron en uno de los Pandora Papers, etcétera. Ha cesado varios viceministros. Parece que el ministro que mataron, que murió en un helicóptero y tal, era un ajuste de cuenta por temas de corrupción. Por cierto, un helicóptero francés, Airbus. Bueno. El ejército está poblado, ya lo dijo Reuters, lo ha dicho Amnistía Internacional, etcétera, el 40% por neonazis. Y lo último, que eso sí que es novedad, están persiguiendo a la iglesia ortodoxa, están entrando a los conventos, están entrando a las iglesias, han creado una nueva, han nombrado un nuevo papa para ello, porque resulta que dependían del patriarca ruso, y entonces han creado una nueva iglesia, han hecho un cisma, todo vale por esta historia. Mirad, los datos, actualicé el listado de refugiados que han salido de Ucrania por culpa de la guerra, y los datos cada vez son más concluyentes. El primer país a los que estos son datos de ACNUR, son datos oficiales, tengo ahí la web, de la página de la ONU de los refugiados. El país donde más refugiados han llegado ha sido a Rusia, cosa que a muchos les puede extrañar, porque desde luego eso no es lo que cuentan los medios, digo, son datos oficiales. El segundo país por cercanía y por implicación es directamente Polonia,
El tercero, básicamente por cercanía también, pero también por poderío económico, es Alemania, y el último, Chequia. Pero la mitad de los refugiados que han salido huyendo de Ucrania, la mitad han ido a Rusia, o más de la mitad han ido a Rusia. Eso significa que Rusia no está matando al pueblo ucraniano, sino que lo está defendiendo al pueblo, que lo está acogiendo al pueblo ucraniano. Quien diga lo contrario miente por una razón muy simple, entre otras cosas porque si Rusia lo que quiere es conquistar el Donbass y Novorossia para que sean sus propios ciudadanos, no se lo va a cargar antes, o lo van a decir, vaya a votar en un referéndum, pero bueno, los que queréis vivos, los demás os voy a matar. No tiene ninguna absoluta lógica ese discurso, pero claro, este tipo de datos, si se conoce, si la opinión pública conoce estos datos, evidentemente te cargas el discurso que tanto cuesta mantener con la falsimedia patria. Estos datos son de Bloomberg, aunque lo publica Reuters en este caso, pero son de Bloomberg. La guerra de momento solo en el sector de la energía, de lo que estamos cobrando, nos está cobrando 1 billón de euros. Esto es americano y habla de 1 trillón porque se publicó en Estados Unidos. 1 billón de euros nos va a costar la guerra por hacerle ese juego a la OTAN que decía el propio ministro de Defensa, y por montar una guerra establecida para separar a Alemania de Rusia y a Europa de Rusia. Esto no sé cuándo, pero lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar evidentemente los de abajo, los trabajadores, y lo vamos a pagar con recortes sociales, con privatizaciones, etcétera, etcétera. Esto es alucinante. En estos días también, a mediados de diciembre, como siempre va casi todos los años a la Asamblea de la ONU, se vota una resolución contra la glorificación del nazismo, y Estados Unidos se había descolgado de algún año, pero ya se ha descolgado también la Unión Europea, porque entre otras cosas estamos defendiendo el gobierno nazi. Se abstuvo. España se abstuvo. Pero antes se habían votado en contra, y ya prácticamente se ha ido. Y esto es una cosa que también a mucho personal le acabo de consultar, un organismo internacional, norteamericano y europeo, que analiza demoscópicamente cuál es la popularidad de los presidentes votados por sus propias poblaciones, y tenemos que López Obrador, por un punto, ha sido superado por Albanese, que es de Australia, con el 62% de aprobación por su propia población. Tenemos a Luis Abinader, de República Dominicana, y el primero, y subiendo y ganando, sigue siendo Vladimir Putin, que tenía el 77 hace un mes, y en la última ha salido con el 70. Putin está aumentando su popularidad a pesar de la guerra. Eso, o sea, es que nos cuenta que Putin es un demonio con cuerno y rabo, y su población lo adora. Pero yo a vez cuando hablo con gente de Rusia por los temas de comunicación y tal, y la gente lo adora porque cuando Rusia en el 2000 está absolutamente ruinosa, la gente se muere en la calle, borracho, pobre, etcétera. Rusia sacaba 47 millones de personas de la pobreza, y eso lo ha hecho Putin, con lo cual Putin es un dios para Mira, eso pasó en Alemania con Hitler, estaba 99,9% para Hitler. Bueno, no sé el dato de cómo se hacía, ¿no? Pero ya te digo, esto lo hacen los Estados Unidos, y los Estados Unidos y Europa. Son universidades, ¿no? Además no son institutos son institutos de opinión como los que hacen aquí la encuesta para las elecciones o para el sí, cosas de este tipo, ¿no? Son encuestadores de todo el mundo que tienen una serie de paralelismos de la forma de hacer esa encuesta, y lo presentan esas universidades, y lo presentan todos los meses, van haciendo desde todos los países del mundo. Vamos, ya digo, y es cierto, lo digo porque ayer mismo estuve hablando con gente de RT, de Russia Today, para un tema de un reportaje que iban a hacer en el estrecho de Gibraltar sobre inmigración, y para ello, digo, Putin es un dios, porque digo, Rusia estaba hundida en la miseria, se habían muerto decenas de millones de personas de hambre, o la natalidad había caído hasta que... la expectativa de vida por debajo de los 60 años. 50 y algo. Exactamente. Bueno, pues se habla de 30 o 40 millones de rusos que o murieron por hambre y enfermedades porque no nacieron. Y de pronto, pues bueno, pues Rusia, que es un país rico, es un país muy grande, muy rico, a poco que empiecen a jugar con sus recursos naturales y a no a dilapidarlos, a regalarlos, pues resulta que Putin al final
consigue pues, sacar de la pobreza a ese Estado y modernizarlo. Mirad, muy rápidamente, que ya estamos echando aquí, vamos a ver en rojo está la parte conquistada, la parte liberada, como queráis cada uno pensar, en la parte liberada de Ucrania, y en gris lo que quedaría para acabar la operación especial, la guerra o la invasión. Mirad, Lugansk está prácticamente al 100%, Donetsk está pues más del 60%, Zaporilla pues le queda solamente este cachito aquí, y en estos momentos el avance es brutal en estos días, porque además ha sido por sorpresa, de hace 3 o 4 días para acá, ha liberado 4 o 5 pueblos pequeños, etcétera, y en Gerson se han retirado de esta orilla del río Dnieper, donde estaban aquí, donde estaba la capital, cuando solamente tenían un sitio de donde proveerse de alimentos, de municiones o de energía, era un puente, el puente Antonovsky, que estaba por aquí atrás. Cuando vieron que solamente que ese puente iba a caer, lógicamente, lo que hicieron fue pues, retirar las tropas hacia aquí y montar la línea de defensa al lado de un río que puede tener 1 kilómetro de anchura. Esa línea de defensa es impenetrable. Llevamos esta semana 2 intentos de desembarco con 7 o 8 lanchas de desembarco suicidas, porque es que las imágenes las puso incluso el gobierno ucraniano, pero es que prácticamente un montón de estas barcas se fueron hundidas y otras pocas tuvieron que volver al momento de pasar por la mitad del río. Es que la potencia de fuego que tiene de artillería es muy grande, y de luego no lo van a coger por sorpresa ni de noche, porque tienen cámaras térmicas, un montón de artillería ya no móvil sino fija, puesta y automatizada en toda la línea del Dnieper. Y ahí, pues evidentemente, tiene poco que hacer. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado cuando todas las tropas que había aquí, que eran varios miles de soldados que tenía Rusia aquí, los ha liberado de defender esta ciudad? Lo ha mandado para acá. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues que lo que había escuchado de la liberación de Soledar, que era una ciudad hiper protegida, a veces con cientos de líneas de defensa, fundamentalmente de trincheras, de búnkeres, de túneles, etcétera. Pues le había costado bastante desde el verano, y en poco tiempo lo ha conseguido. Mirad, ahora mismo la batalla son estas 3 ciudades. Marjinka o Marinka, que está como al 90 y tantos % ocupada, liberada por Rusia. Avdiivka, que está muy importante, ahora lo vemos porque hay mapas que nos recogen esta zona nueva de conquista. Pero es que Avdiivka es la ciudad desde donde es muy fortificada, es una auténtica fortaleza, desde donde se está disparando siempre cohetes contra la población civil de Donetsk, que es la capital de la otra república, y ya se ha adherido a Rusia, ¿no? Desde aquí se está disparando con misiles norteamericanos HIMARS, y si veis, bueno, hoy no se puede ni mostrar, y ahora os explico por qué. Pero normalmente, si la línea del frente es esta, cuando veis dónde está disparando Ucrania, no es a esta línea, sino siempre dispara aquí dentro. ¿Por qué? Porque tira huevos sobre las poblaciones, sobre la población civil. Ya hay televisiones que están hablando de que los datos de que las muertes de civiles en la guerra fundamentalmente están provocados por Ucrania contra su propia población, por la población que se ha querido ir de su vera, pero de luego con estrategias de ese tipo jamás va a volver. Luego, la tercera es Artemovsk. Lo que pasa es que este mapa está escrito como en ruso. En la tele escucharéis como Bakhmut, o Bakhmut. Vale, aquí también el mapa yo no lo... Y la que estaba a 10 kilómetros de Soledad, ¿no? Efectivamente, estaba Soledad aquí. Aquí tenemos Bakhmut, pero ahora mismo voy a ver si... Es que no tengo un mapa... este mapa no está... Esto va por aquí. Ahora mismo el mapa va como a 2 kilómetros de la carretera esta, que es el único, en la carretera del este, es el único lugar que tiene ahora mismo para recibir refuerzos y para recibir armas. Y esto está prácticamente, por aquí también está Krasnahora, también está cerrado. Ahora mismo tenemos medio anillo, que cuando corten esta carretera se acabó lo de Bakhmut. Parece ser incluso que ayer ya había helicópteros que estaban llevándose a la gente a los altos cargos, a los mercenarios, a los jefes de mercenarios, los instructores de la OTAN lo estaban sacando, y en 2 helicópteros uno de ellos cayó y el otro tuvo que volver sin cargar, y están haciendo algo parecido a Mariupol, ¿no? A aquella evacuación de Mariupol. Mira, este mapa es pro Ucrania, mapa de la OTAN,
Y lo pongo, ¿por qué? Porque en rojo son las acciones de Rusia y en azul las acciones de Ucrania. Ucrania en este momento no tiene prácticamente ni forma de disparar con Grad, con HIMARS, con baterías de estas múltiples, no tienen, primero, o no tienen batería o no tienen prácticamente ni siquiera munición. O sea, la ofensiva absolutamente total, digo, esto es un mapa de la OTAN, por así decirlo, la iniciativa total en el frente, estamos hablando de que es de Rusia al 99%. Ahora mismo están en todos los frentes, están en retirada y fijaros, esta es la ciudad de Majinka, era por aquí, llega hasta aquí. Este mapa también está, aunque es de hoy, no están actualizados, esta gente lo actualiza ya cuando no queda más remedio. Ahora mismo lo que queda es lo que llaman ellos esta cuadra, esto está prácticamente ya todo cogido, está luchando aquí en cada uno de estos edificios. Majinka caerá, no sé, imagino que si no esta semana, estamos a jueves, bueno, la semana que viene Majinka habrá caído, en una ciudad bastante grande, bastante importante. Avdiivka es esta ciudad, todavía se está cerrando un poco el círculo, todavía le queda. Esta es la ciudad que ya digo que desde ahí disparan hacia la población de Donetsk, disparando hacia la población civil. Y esta es Bakhmut. Bakhmut, veis que este mapa, que ya digo, está ya muy cerca de esta carretera, que es la carretera del este. Krasnahora también está prácticamente, va a caer de un momento a otro. Bakhmut va a ser cerrado y en el momento que cojan estos kilómetros, que ya está bajo la potencia de fuego de la artillería de los drones, el cerco se cierra, el cerco operativo está totalmente cerrado y aquello va a ser lo que llaman un caldero, y en ese caldero o se rinden o va a ser una auténtica masacre. Dicen que desde el verano que lleva luchando en Bakhmut, Artemovsk, como dicen, han muerto 25.000 ucranianos solamente en este frente. O sea, ahí han ido metiendo, le llaman la picadora de carne. O sea, aquí vienen batallones y batallones y batallones. Rusia no lo ha querido cerrar. Bueno, básicamente, además es que es curioso porque el personal no se aclara. Está luchando Rusia, evidentemente, pero aquí quien lucha es... Quien está consiguiendo todo aquí es el grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios, entre comillas. No son mercenarios soldados de fortuna que tú les pagas y voy a llevármelo a Colombia a luchar. Solamente trabajan para el ejército ruso. No, al final, prácticamente es parte de las tropas de élite del ejército ruso. Simplemente lo que no son con leva de soldados, sino que lo que están es pagando son voluntarios. Como si fueran voluntarios. Voluntarios remunerados. Directamente. Pero al fin, ¿lo podemos llamar mercenarios? Vale, sí, pueden serlo, ¿no? Pero son los que se están jugando aquí la vida y los que están logrando prácticamente todos los avances. Gente muy preparada, muy preparada, han luchado. A mí me engañaron. O sea, yo recuerdo cuando se montó un grupo que se llamaba los cazadores del ISIS en Siria, los ISIS Hunters. Contaba una leyenda que había mucha gente que le había matado a la familia, no tenía que perder, estaba luchando contra el ISIS y no sé cuánto. Entonces, tengo un loco bonito, yo me hice con un parche de los cazadores del ISIS, de estos militares, y de pronto cuando veo el logotipo de Wagner digo, hostia, pero sí, tiene el mismo de los visitantes. No estuvieron en Siria. Estuvieron en Siria luchando, o sea, habría gente de allí, pero también había rusos luchando. Entonces esta gente lleva un montón de guerra encima. Están en Mali, están en algunos sitios y son gente muy experimentada. Entonces, bueno, este anillo... Fueron los que se armó los franceses de Mali, ¿no? Por ejemplo. Entonces, están acercando a la población de Bakhmut hasta que cierre el caldero, una vez que cierre por aquí, y mientras pues han caído 25.000 personas en este tiempo y lo que pueden caer. De momento parece que a la gente más gorda, a los jefes, a los instructores de la OTAN y a los jefes de los mercenarios los están sacando como puedan de Bakhmut antes que sea demasiado tarde, y demasiado tarde puede ser en cuestión de absolutamente nada. Los primeros que salen. Los pobrecitos se quedan ahí. Los pobrecitos lo van a dejar ahí. De hecho, hubo unas declaraciones muy duras de un tipo que creo que finalmente murió, que estaba en Soledad, en una de las minas metidas ahí en Salto, diciendo que los jefes de Azov, los neonazis de Azov y tal, habían sido los primeros en salir y que sin embargo ellos estaban ahí y además que se iban a quedarse hasta el último momento.
¿Alguna pregunta? Hemos ido muy rápido, pero... Yo un simple comentario. Ustedes estaréis oyendo a lo mejor con frecuencia algo que el otro día yo comprobé, que dicen también con reiteración, en la cesta fundamentalmente. La cesta parece que se ha convertido en el lector del parte de guerra todos los días de la OTAN. Dijo el mayor disparate, digo, que yo he oído en los últimos tiempos. Dice, Rusia aislada en el mundo. Hay que decir que Rusia en este momento tiene, por los gobiernos que se han pronunciado o no en favor o sencillamente han desestimado la invitación que le han hecho los Estados Unidos y la Unión Europea, hoy tienen el apoyo, por una u otra razón, de gobiernos que representan más del 80% de la población. Más del 80% de la población. Prácticamente el 90. Prácticamente. Empiecen ustedes a sumar. China, India, ya tienen ahí casi 3.000 millones. Sí. Prácticamente toda África, con la excepción de Marruecos. Prácticamente toda África. Prácticamente toda América Latina y Centroamérica, con la excepción en todo caso de Chile con el Boric y poco más. Yo creo que y prácticamente todo el sudeste asiático, con excepción de Japón y de la televisión de China hizo una cosa así graciosa. Bueno, eso fue el ministro exterior de China cogió y dijo, mirad, ese es el mundo. Sacó un mapa del mundo en una cartera. Y además lo colgó en Twitter después. Sacó una cartera de este del mundo y dice, estos son los que están haciendo las sanciones, esta es la comunidad internacional que está sancionando a Rusia. Y sacó el otro y prácticamente se quedaba pues Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur. Ya está. El resto del mundo está ahora mismo haciendo negocio con Rusia como si no hubiera un mañana. Porque además, para eso está haciendo descuentos, está no sé qué, y tiene más ingresos que jamás ha tenido. Mientras tanto, los norteamericanos le siguen vendiendo a los europeos gas a más caro, petróleo más caro.